Son ya las 7. Voy a darle un cordial saludo a todas las personas que están viendo. No tengo cómo chequear si se está transmitiendo o no, así que me llamarán por teléfono si es que no, la gente del instituto. Entonces quiero darle un cordial saludo en esta tarde. Mi nombre es Patricio Fuensalida y soy miembro del Instituto Histórico. Quiero agradecer también esta invitación, que por lo demás me sorprendió mucho, porque si bien este es un tema que me interesa, tampoco puedo decir que es el tema que más domino. Sin embargo, a la luz de la instancia que estamos viviendo en Chile, ha sido parte también de mi estudio personal con respecto a los temas que estamos viviendo, sobre todo cuando se habla de constitucionalidad, constitución, cambio a la misma, etc. El punto es que en concreto vamos a llegar a ese tema, a analizar lo que serían las piedras fundamentales, en mi opinión, de lo que es la constitucionalidad en Chile, la cual se fundamenta en dos reglamentos, los cuales fueron provisorios, ¿ya? Uno surge directamente de la Junta de Gobierno de 1810, que es la Constitución de 1811, y la otra es una evolución y un pensamiento puntual de Carrera y su conjunto, digamos, cercano, y en donde irrumpen justamente con un golpe de Estado y se impone de ahí en adelante esta Constitución, la cual de ahí en adelante también va a empezar a regir tanto el gobierno de Carrera, y de ahí en adelante son en definitiva los cambios que ustedes conocen hasta la fecha. Yo no diría también que Chile maneja un concepto, digamos, bien parcial de la historia. Se habla de la patria vieja, ¿cierto? La patria nueva, la reconquista, y realmente esto es un proceso histórico que logra en el fondo la independencia y la conformación de lo que es la república, pero no en ningún caso se constituye una nueva nación. Por lo demás, voy a ser muy preciso en eso, ya, dado que el nombre de Chile es mucho más antiguo que los mismos españoles que llegan 500 años atrás aproximadamente de la fecha de hoy, y mucho más milenario, ¿ya? En el fondo, Chile es constitutivo de la gente que ha llegado a Chile, y de ahí en adelante han existido distintos procesos de los cuales nosotros hoy día somos herederos de lo que es una república, ¿cierto? Y que está cercana a cumplir, bueno, ya cumplió los 200 años, pero también está en una evolución, y estos cambios tampoco nos dicen que esto se va a mantener, sino que es una evolución en el tiempo. Y quiero hacer un índice, ya, pequeño índice histórico que conformé, se los voy a ir mostrando. Tiene que ver principalmente con tres aspectos, ¿ya? Lo que son el contexto histórico, el análisis comparativo y finalmente las conclusiones. Dentro de ella, yo el contexto histórico bajé harto hacia atrás, llegué hasta 1500 más o menos, y de ahí voy a ir evolucionando hacia adelante, porque en el fondo hay que entender de dónde estamos desprendiéndonos como sociedad, de dónde surge este proceso constitutivo, ¿ya? De dónde surge Chile. Para ello, en el fondo, yo también me estoy basando en la historia, digamos, fundadora, ¿ya? De la cual también tiene un origen hispano-germano, y que va a ser legado absoluto de lo que es la cultura chilena y hasta el día de hoy. Por lo tanto, la verdad es que es imposible hablar de Chile en 200 años si no se conocen los 300 anteriores. O sea, quien haga esa parcelación histórica también se equivoca. Nosotros somos consecuencia de estos procesos. Hay raíces muy arraigadas. Somos bit de rulo, no somos las nuevas bit, somos bit de rulo. Y por lo tanto también hay que detenerse en ese aspecto. Luego vamos a mirar lo que es el análisis comparativo, ¿cierto?, de los documentos
en particular del 1811 y 1812. Y a mí me hubiese gustado poder presentar esto, pero la verdad es que hubiese sido un poco frío no estar frente a ustedes. Así que voy a ir mostrando a la cámara este aspecto. En la presentación también se la puedo hacer llegar para que guste. Bueno, el contexto histórico chileno antes del proceso de independencia se debe conocer más o menos de lo que es el origen del Imperio Español. El origen del Imperio Español parte, si bien parte en 1515 aproximadamente, hay una situación puntual que ocurre en España, que es la llegada de los reyes católicos. Ellos constituyen el proceso de congregar las distintas coronas que estaban en España. Son legado puntual también de una secuencia inmensa de reyes previos a los católicos, que tienen su origen en las distintas evolución histórica que va apareciendo con el inicio de los reyes godos, los cuales a su vez también surgen de lo que fue la caída de Roma. Es importante también repasar estos imperios antecesores al gran imperio español, al hispano-germano, ¿cierto? Porque de ahí se van a obtener muchos datos que tienen que ver con lo que hoy día se denomina la Constitución. De hecho, el imperio, ¿cierto? El imperio romano en particular, ¿cierto? Ahí se ve. El imperio romano tuvo una cercanía con España no menor. ¿Por qué? Porque desde España al imperio romano de la Hispania, ¿cierto?, se le entregaron 3 Césares. 3 Césares. Eso no es menor para un imperio que, como ustedes pueden ver, gobernó todo el Mediterráneo. Siendo uno de ellos católico, ¿ya?, que fue Teodosio. Y Teodosio le entrega al imperio romano una nueva religión. Antes de ello, el imperio romano no oraba, no rezaba, solamente creía en los dioses. Aquí hay un cambio fundamental en lo que es el alma de un imperio, y de ahí en adelante también va a modificar la mirada de los gobiernos, porque de ahí en adelante se justifica la entrada de Dios al gobierno. De ahí también surgen los papas y todo lo que conocemos como en la actualidad, ¿cierto?, el poder de la iglesia. Es Teodosio el que le entrega esa fuerza y esa constitución nueva a la forma de mirar el poder. Por otro lado, Roma también entregó una moneda, ¿ya? Una moneda que circuló por todas partes, digamos, por toda hasta 1453, y que se denominó el semis. Hago paréntesis en este porque es una denominación en plata que tiene una S y también se asocia al dios Saturno, y que va a ser en el fondo también una piedra fundamental de lo que van a ser las demás monedas y que vamos a ver más adelante. Entonces, el Imperio Romano, antes de hacer este cambio fundamental de generar, digamos, la entrada de la iglesia al poder por medio de Teodosio, y de ahí en adelante conforman todo lo que son los nuevos reglamentos constitutivos del imperio, se va a ver enfrentado a una decadencia tanto en la tropa como en el comercio, y se va a ir viendo diezmado.
Eh, Gran parte de sus reservas, ¿ya? de, de oro y plata del Imperio Romano venían de España. Eh, Se podría decir que la ingeniería en mina tiene su origen en España y se deriva hacia el aporte que le hizo con sus minas al Imperio Roma. O sea, estamos hablando de un lugar rico y también con una historia grande frente a lo que eran el trabajo de los minerales. Eh, por lo tanto, no entender que el Imperio Romano también, al, después de la caída de Constantinopla, empieza a tener una oleada inmensa de distintos pueblos germanos, siendo ellos los ostrogodos, visigodos y los mismos godos los que se van a pasear por Europa y le ponen la frontera ahora al imperio. Y ellos son los que van a formar la nueva forma de gobierno en lo que todavía no se conocía como España, sino como Hispania. Y duraron 8 siglos. 8 siglos. Y de esos 8 siglos, ya, uno de sus principales reyes visigodos, ¿cierto? Fue Alfonso III el Magno, ¿ya? El cual, a su vez, fue el gran ganador en las distintas guerras que tuvieron contra los moros. Ellos empujaron a los moros hasta sacarlos de la Andalucía, del Andaluz. Esto también conforma lo que va a ser en adelante la base del reinado de España, o del Imperio Español. Y tanta fuerza tenían los moros en ese minuto o antes de los godos, que llegaron a constituir una fortaleza. Esa fortaleza se denominó Mairit, ¿ya? Y la hizo Muhammad I. Estamos hablando que la fuerza, digamos, de los godos frente también en este caso a los musulmanes, no fue menor. ¿Ah? Fueron reyes guerreros y también pensaban en los dioses, creían en los dioses. Sin embargo, también se fueron convirtiendo a esta nueva religión, el cristianismo. Como vemos, las distintas evoluciones han ido cambiando los contextos. Todo lo que uno parece que se va a mantener como firme, finalmente el piso tiembla y se deben reconstituir muchas cosas, ¿ya? Entre ellos las formas de gobernanza. Y finalmente son los pueblos y sus decisiones y sus voluntades las que van ejerciendo el desarrollo de sus vidas en los territorios que van escogiendo. Bueno, de ahí en adelante, rápidamente vamos a llegar a los reyes católicos, ¿cierto? Después de este paréntesis histórico, que no es menor, porque creo que es importante tenerlo antes de seguir hacia el proceso emancipador chileno. Nos vamos a encontrar con los reyes católicos entonces en 1493, que son los que consolidan las distintas coronas y también obviamente descienden por una rama por los pueblos germanos y particularmente también por los distintos godos que gobernaron España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mirada entonces del mundo a ese minuto era que el Papa no era tan solo un confesor de pecado, sino que era un rector y un delineador de la voluntad del orbe, conocido por lo demás, ¿ah? Del orden conocido y limitado también a lo que es nuestra cultura occidental, porque hay un mundo, ¿cierto?, en Asia que también es el orbe y no tiene por qué hacerle caso a un papa, digamos, que por lo demás no lo hizo. Entonces, en este minuto, en este mundo occidental conocido, el papa no era menor, tomaba decisiones de gran envergadura. Y una de ellas fue las bulas papales de 1493, ¿cierto?, en donde Alejandro VI define lo que se denomina la salida del Imperio Español hacia el Nuevo Mundo y lo constituye como un heredero absoluto de todo lo que encuentra. Bueno, a eso se opone
particularmente Portugal, y muere también este papa entre medio. Y finalmente aparece el Tratado de Tordesillas de 1494, el cual concede también una división del mundo, y bajo ese rectus, ¿cierto?, prima en el fondo una división del mundo para una conquista que estaba en pleno inicio y desarrollo. No sé si continúa el video, pero yo voy a continuar al menos. Entonces, viene ahora lo que es el surgimiento del, del imperio hispano-germano. Ese imperio hispano-germano surge con Carlos V. Carlos V es el representante de los distintos pueblos germanos, herederos también de lo que eran las distintas subdivisiones que dejó este imperio romano, disgregado ya. Y este señor va a ser en el fondo la piedra angular de lo que es la conquista americana, y en particular también lo que tiene que ver con América, y hace referencia directa con Chile. Así que Carlos V de ahí en adelante no tan solo va a ser un rey en España, sino que va a ser el emperador del mundo. Este emperador del mundo ya va a definir una entrada a América bajo leyes bien específicas, y que después terminan siendo el alma mater de todas las demás leyes hasta el día de hoy, ¿ya?, que son las leyes de Indias, y en donde por principio, ¿cierto?, fundamental, católico, o digamos desde el punto de vista más cristiano, se podría considerar que son las primeras que consideran los derechos humanos de las personas, en donde en particular el trato a los indios estaba regulado, y en donde el maltrato estaba penado. Dicho sea de paso, si bien quizás no se cumplió en todas partes, esa situación sí se puede comprobar que no fue la misma, al menos en los distintos países anglos que sí fueron conquistados, en donde esa política simple y llanamente ni siquiera estaba escrita, ni mucho menos se desarrolló en sus actos. Por lo tanto, este códice, este nuevo legajo de leyes de India, va a ser en el fondo nuestro primer conocimiento con respecto a ejes reguladores, y que van en el fondo constituyendo lo que es la fundación y el desarrollo de lo que es el Reino de Chile. Entonces, en el año 1500, ¿cierto?, nacen dos personas, Carlos V y Pedro Valdivia. Pedro Valdivia, en el año 1526, junto a Francisco de Aguirre, junto a muchos más que también llegaron tanto con Almagro como con él posteriormente, estuvieron en varias batallas, y entre ellos en el sitio de Pavía en 1528. En ese lugar se tomaron prisioneros también a muchas personas, entre ellos al rey de Francia. Francisco Aguirre fue uno de ellos. Y en ese minuto también los distintos pueblos que estaban en combate se disputaban no tan solo territorios, sino que una gobernanza no menor. Estamos tratando de hacerles ver que Pedro Valdivia, cuando llega acá, no era una persona muy alejada de lo que eran las armas, ni la obediencia, ni el orden. Muy por el contrario, era un militar de excelencia. Y las personas que entran a Chile lo son también, ¿ya? Y dicho sea de paso, esto también se comprueba en el sentido práctico de que en este minuto o a esa fecha el oro flotaba. ¿Qué significa que flotaba? Que en el fondo el oro pasaba de un mar a otro, ¿cierto? Y obviamente las personas que lo tenían que administrar no podían ser ladrones, ¿ya?
Por lo tanto, las primeras expediciones a América también era la gente de mayor confianza y los adelantados con mayor razón. Eh, Pedro de Valdivia, cuando inicia su conquista hacia el sur de Chile, ¿ya? También viene con actas legales, que le definían el lugar donde él iba a poder comenzar su conquista. Él no viene sin un reglamento, él está bajo un acto jurídico que se va ampliando y que llega posteriormente hasta el Polo Sur por distintas gestiones diplomáticas de Jerónimo Alderete, y que en el fondo demuestra la legalidad en los actos, una forma de convivencia en donde los acuerdos y el respeto también a las reglas era parte integral del quehacer, sobre todo de estos conquistadores. Ese fundamento histórico del apego a las leyes, de nuestra legalidad, se aprecia hoy día, por ejemplo, en las ordenanzas del ejército, las cuales hasta el día de hoy debieran tener el sentido profundo, digamos, de aquella enseñanza. Así también lo que son nuestro legado jurídico, ¿ya? Por lo tanto, este orden que viene a establecerse en estas provincias también dice relación con una forma de ver el mundo que hasta el día de hoy prevalece. Y por lo tanto, tampoco uno puede hablar de que eran personas atrasadas, ¿ya? El gran legado de ellos, en este caso de Pedro Valdivia, se conoce mucho sobre sus conquistas de tierra y se habla nada o muy poco sobre su gran conquista de mar. Pedro Valdivia, cuando todo el mundo dice que él buscaba fama y fortuna, yo discrepo enormemente de eso, porque en el fondo, si hubiese sido por fortuna, él no hubiese entregado las minas de Potosí, que en el fondo entregaron el 8 real hasta muy tarde, hasta 1800 no sé cuánto, o sea, hasta hace poco tiempo, o sea, eran una riqueza enorme. Cuando él las vende, obtiene la posibilidad de contratar a su capitán de mar, al primer almirante del Mar del Sur, ¿cierto? Que es el almirante Joan Batista Pastén, un genovés que recorrió todas las costas de Chile e identificó los lugares donde se iban a colocar posteriormente en las distintas ciudades que apuntaban hacia el sur, puntualmente hacia el estrecho. Dicho esto, también es importante recordar que en 1520 la primera mirada de Chile la hace Magallanes, y de ahí en adelante él también define dos tierras incógnitas. La primera hacia el sur, que llegaba hasta el polo del Dante, ¿cierto? El polo que en el fondo tiene que ver con Chile. Y el otro justamente hacia el norte, que era toda esa tierra no conocida, que luego prontamente, digamos, Almagro y después Valdivia tratan de desarrollar. Bueno, entonces, dicho esto, nuestro legado español antes de la independencia es tremendo. Primero, es territorial. Eso es muy importante saberlo, o sea, es territorial. Chile surge del Imperio Español y dentro del Imperio Español era un reino. Por eso se denomina el Reino de Chile. No éramos una provincia aislada, éramos parte del imperio. Independiente de ello, aquí también se reconoce, o debo más aún reconocer, que también habían pueblos indígenas muy variados y de los cuales tuvieron un acceso los españoles muy franco, muy llano, y prueba de ello es que muy pocas personas, porque la gente que viene con Valdivia es muy poca, puede entrar y conquistar Chile, ¿cierto? Porque hay acuerdos. En el fondo el imperio inca estaba ya derrotado acá, y en la nueva forma de gobierno, autorizada también por los indios orejones, ya que es un gran tema, los indios orejones del Cusco, validan la entrada de Valdivia. Pero bueno, el punto es que primero es territorial, segundo es la religión, la forma de ver el mundo.
Eh, Cuando hablamos de la religión, hablamos directamente con de Felipe II, quien envía emisarios a gestar la fe en la América, y particularmente llegan los agustinos a Chile en el año 1500 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, y ellos también son los que generan el culto a la Virgen del Carmen. Eh, Muchas personas piensan que la Virgen del Carmen parte en 1810 o que aparece, digamos, con los votos de O'Higgins o San Martín. No, la Virgen del Carmen aparece en Chile en todo minuto desde que están los agustinos, y se hace muy presente en los momentos más difíciles de Chile, sobre todo en enfermedades, terremotos y obviamente en las distintas guerras que Chile ha contraído. El legado español también es económico. En este minuto se debe hacer presente que la moneda más importante del mundo era el dólar de 8 español. Una moneda muy similar a lo que serían las monedas de plata chilenas, los pechugones, así le llaman coloquialmente, en esos gramajes aproximadamente, de plata, ¿cierto? Y también los distintos sistemas de monedas de plata, de oro, que circularon, ¿no? La moneda en el fondo y un sistema económico que lega Chile hacia adelante. El idioma también no es menor. El idioma que tiene el legado español hoy día constituye aproximadamente, hoy 756 millones de personas. En ese minuto era también el orbe conocido, los distintos mares. En Filipinas se hablaba español, en Estados Unidos se hablaba español, etc. Pero todas estas cosas no se saben, ni menos se saben de los adelantos del Imperio Español, el cual cae aproximadamente en el 1714, ¿cierto? Cuando entran los Borbones, después de la caída, de la caída de los Habsburgo. Entonces, hay una leyenda negra que comienza, y fuerte y duro, por hacer desaparecer el legado. Entonces es importante también detenerse en él. Por ejemplo, las variaciones magnéticas, los distintos ingenieros militares, la hidráulica, los análisis geométricos, la medición de la tierra, la medicina, la botánica, surge en ese imperio. Y su conocimiento se pasaba y traspasaba a la alta clase chilena desde por lo menos unos 200 años antes de la independencia. Así que tampoco estamos hablando de que la gente que aquí se independice era gente que no sabía o que en el fondo eran ignorantes. No, aquí había una cultura muy fuerte. Los viajes también a España eran regulares. La gran parte de las personas se educaban en España, entre ellos don José Miguel Carrera. No así otras personas, digamos, que estuvieron en el proceso emancipador, que estuvieron en Londres, ¿cierto? Cerca de otra forma de gobierno. Por lo tanto, este imperio une, ¿cierto?, dos columnas vertebrales. Primero, España, que es la última columna conocida de Europa, y une a la nueva columna del nuevo imperio conocido, que es América, y en donde Santiago de la Nueva Extremadura, por este otro pilar de Hércules, o sea, Hércules ahora se extendía desde Gibraltar hasta acá, se constituye esta nación. Entonces, es importante ahora repasar ya de lleno la influencia de los estamentos constitucionales y cómo van apareciendo
en el mundo, ¿ya? Uno de ellos, y el principal, es, como les comentaba, esta decadencia del imperio español en 1714, con guerras de sucesión que duraron también por lo menos unos 12 años, muy sangrientas por los demás, y en donde, en este caso, por ejemplo, Cataluña fue la última en rendirse y realmente de un valor tremendo, ¿no? No olvidemos que hoy día Barcelona y toda esa área, que dicho sea de paso también son descendientes de los cartagineses, al igual que las tierras de Cádiz, ¿cierto? Eh, Grandes navegantes, le entregan hoy día gran parte de la economía o el sustento de la economía al resto de España. O sea, estamos hablando de gente extremadamente industriosa que también hoy día está en procesos de independencia. Hoy día, digamos, no ayer, hoy día. Eh, entonces, la mirada que hay que tener en cuanto a lo que es el origen de nuestras constituciones, una de ellas debe hacer referencia, creo yo, al cuando empiezan a caer las monarquías y el por qué caen y el cómo caen. Eh, la primera monarquía que cae en España, ¿cierto?, es la monarquía de los Borbones. La monarquía de los Borbones, si bien, como les digo, un proceso más o menos de 100 años de una caída profunda en distintos temas, con la llegada de los Borbones, ya, lamentablemente este es un tema que a lo mejor puede ser sensible para algunos españoles, pero eh, los hechos son concretos, o sea, hay 400 años antes y 100 después, que termina con el derrocamiento de la monarquía y un acceso directo, digamos, a un nuevo sistema de gobierno, que es de alguna u otra manera influido por un nuevo pensamiento de carácter liberal, no católico, o desafiante incluso a ese tipo de mirada o de gobierno, y que va constituyendo la nueva estructura o el nuevo orden que van a tomar no tan solo Europa, sino que América. Dicho sea de paso, es importante también mirar la gestión que ocurre en, en las provincias, digamos, de la Nueva España, en donde, eso estamos hablando de México, Florida, Texas, en donde los americanos en el año 1776, ¿cierto?, son liberados de la colonia inglesa. Esto no es menor, porque aquí lo que ocurre es algo. Un imperio que tenía como pie en América a un grupo de personas y apostó todo a ello, se les independiza. Y se les independiza no tan solo en territorio, sino que en sistema financiero. Los americanos en ese aspecto no tan solo constituyen su primera constitución, que fue de carácter federal en 1766, sino que constituyen un nuevo sistema económico. Ellos hacen el cambio de la moneda física, del oro, la plata, etcétera, de los metales, al dinero papel. Esa situación, ¿cierto?, es muy interesante porque a nosotros nos habla de que fueron capaces, ¿cierto?, de crear un nuevo sistema que va en el fondo a cambiar también la estructura del comercio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cuál es la primera constitución a nivel global, en esos minutos, estamos hablando que es Estados Unidos, con sus dos constituciones, la de 1776 y después la de 1781, la que establece, ¿cierto?, un nuevo sistema de gobierno. Seguido a ello, aparece la Revolución Francesa, y en donde Napoleón, por distintas razones, ¿ya?, más bien de carácter bélico, toma por la fuerza a España y obliga a los reyes Borbones, que también eran franceses de alguna otra manera, a abdicar en su hermano, y en donde ese gesto produce una revuelta mayor, y en ese minuto también se producen una guerra tremenda, porque Napoleón está mintiendo a España. Él dice: voy a ir a Portugal a controlar más o menos la entrada de los ingleses, pero lo que hace en el fondo es constituir un nuevo gobierno
con una resistencia tremenda, y en donde España se bate a muerte, ¿cierto?, contra los franceses, que no eran todos franceses, eran más bien polacos y otros más, al menos los que van en primera avanzada, ¿cierto? Y en donde en ese minuto aparece también la figura de los americanos que estaban en España, entrando en combate directo con ejércitos inmensos. Napoleón en su primera oleada entra con 50.000 hombres, y en donde España, hasta las mujeres, antes de ser violadas, se resistían violentamente. En ese minuto también se conforma una guardia inmensa en donde participa don José Miguel Carrera y otros americanos, entre ellos Carlos María Alvear, ¿cierto?, un líder argentino muy cercano a Carrera. Los títulos de Carrera, por lo tanto, quizás no son de papel, sino que son concretos. Él obtuvo todos sus grados en combate. Él es un oficial que optó en la infantería primero, ¿cierto? Defendiendo en Bailén, ¿cierto? Y después, bueno, fue un granadero de caballería porque él perteneció a los húsares del regimiento Farnesio, uno de los más antiguos de España. Él, con toda su vería, ¿cierto?, vuelve a Chile, y también a sabiendas de lo que venía. ¿Qué es lo que venía en Chile? Un proceso emancipador, ¿cierto? Ese proceso emancipador es muy difícil asociarlo a que él tenía un plan, o yo también creo que es un poco obsesivo de algunas personas hacerlo ver como que este es un plan secreto de algún grupo de personas, cuando en realidad es un proceso mucho más grueso que eso, y en donde José Miguel Carrera va tomando, por lo que vamos a ver, lo mejor de cada lado, va tomando lo mejor. Toma, cuando llega a Chile, ¿cierto?, las riendas del caso. Se da cuenta que en 1811, cuando él llega acá, hay una proclamación de una junta de gobierno en donde también participó su padre, ¿cierto? Pero también se da cuenta que faltan cosas. Así también se da cuenta la junta. Por lo tanto, la junta de gobierno establece un reglamento constitucional de carácter provisorio, ¿cierto?, el cual le va a permitir poder de alguna otra manera ponerse en línea o asimilarse a lo que estaba pasando también con sus antecesores norteamericanos, y hacerle frente a lo que estaba pasando en España con todas estas revueltas que buscaban tomar el poder, ¿cierto?, de España. Entonces, este parche ante Lería, de alguna otra manera, se ve frenado por las distintas disputas internas, y es así que en el fondo, y creo yo, a título personal, es la gran razón de por qué ese golpe militar, ¿cierto?, del 15 de noviembre de 1811 de José Miguel Carrera se justifica. En ese minuto también él constituye una forma de gobierno en la cual va a resultar una nueva constitución o nuevo reglamento constitucional, ¿cierto? Debemos recordar también que cuando Napoleón entra a España, impone por obligación una nueva constitución a España. Es una constitución que tiene dos artículos principales. Uno de ellos es que se va a mantener como católica, ¿ya? O sea, el poder del Papa sigue. Y la otra, que se pretende heredar por herencia de esa estirpe nueva, digamos, todo lo que consolidaba las distintas pertenencias de España en el orbe. Bajo ese punto, ¿cierto?, que ocurre en 1808, porque es la Constitución de Bayona, Carrera lo tenía súper claro cuando llega acá, no así los que estaban acá. Por lo tanto, el tratar de lograr una constitución que fuera un poco más articulable es también lo que él demuestra al gestar este nuevo reglamento constitucional de 1812. Creo yo, esas son las razones, pueden haber otras más también. Pero bueno, el punto es que en concreto ya voy a tratar de hacer el resumen, ¿cierto?, de lo que son estos estamentos, en donde primero se determinan algunas ideas fuerzas. Por ejemplo, en 1811
se establece como de carácter provisorio. No así en el año 1812, en donde se estipula que sea hacia el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, no es provisoria, sino que también tiene carácter de constitutiva. El objeto, bueno, en 1811 se busca crear una autoridad ejecutiva dependiente del Congreso, ¿ya? Sin embargo, la realidad, digamos, en 1812 es distinta. José Miguel Carrera lo que promueve es un Senado de representantes, pero antes de eso gesta también la incorporación democrática de más provincias e incluye la provincia de Coquimbo a este ruedo, a estas decisiones. Cuando se firma la de 1811, la firman aproximadamente personas. Cuando firman la de Carrera de 1812, la firman aproximadamente 338 personas, y las cuales eran de muy variados lugares, ¿ya? O sea, en el fondo es altamente representativa. Si bien era de suscripción, o sea, léelo y firma, ¿ya? Que puede sonar poco democrático, etc. En ese minuto se estilaba eso, pero antes de eso habían divagaciones para poder articular los acuerdos. O sea, esa es la herencia española con respecto también al tratado de las leyes. Nunca fueron impositivas, siempre había diálogo al respecto. Bueno, entonces la suscripción acá en 1811 solamente la suscriben dos provincias, Concepción, Santiago. Martínez de Rosa es uno de los principales por el lado de Concepción. En 1812 se agrega Coquimbo. En adelante, ¿cierto? Su artículo en el 1811 son 19, los artículos en 1812 son 27. ¿Ya? La naturaleza en 1811 es más bien una constitución conservadora. Se rigen por las leyes de India, se mantiene un estilo de gobierno muy similar al que venía, ¿ya? Y eso es muy distinto a lo que esta naturaleza ocurre en 1812, en donde aquí la Constitución aparece por el nombre de El Pueblo de Chile. Entendiendo que Carrera y también las personas que están detrás de esta Constitución, porque Carrera es la punta del iceberg, o sea, siempre hay mucha más gente en todos estos procesos, entendían por el pueblo de Chile como los pueblos de Chile. O sea, no era el pueblo de Chile un pueblito, sino el pueblo de Chile era todas las personas que estaban constituyendo el pueblo de Chile, entre ellos el pueblo de Arauco, ¿ya? Dicho sea de paso, en este minuto, en la historia, cuando se enteran los distintos loncos que José Miguel Carrera ocupaba la máxima posición en Chile, le denominaron ellos, por gracia, Pichirrey, o sea, el pequeño rey. Bueno, los conceptos en general, ya de la 1811, se habla de la voluntad del reino, a diferencia de lo que es la de 1812, que se habla del pueblo soberano. La independencia, en 1811 la independencia del poder ejecutivo estaba limitada, ¿ya? No era tan independiente. Tampoco había límite a gasto. Se nombraban las remuneraciones, pero tampoco había una claridad, digamos, en eso. Sí se considera, digamos, que surge el Estado en 1811. Bajo esa mirada también hay conceptos concretos que aparecen en 1812. Por ejemplo, el concepto de seguridad de la patria, ¿ya? El régimen representativo, la división de los poderes públicos, ¿ya? Y las garantías individuales. Este tema no es menor porque acá es la primera vez que aparece en las constituciones de Chile un derecho. Y este derecho es, en el fondo, el derecho de la propiedad privada, la seguridad de las personas. Y eso habla, digamos, de una mirada filosófica y un pensamiento político superior. Bueno, en ambos dos existen proclamas, ¿ya? Las proclamas son un recurso que permite
definir, digamos, el marco del por qué se está haciendo. Yo creo que es importante que se repase eso porque también le dan el sentido y la gran diferencia de ambas dos. ¿Mm? Bueno, en 1811 el tipo de poder que plantea al menos la de 1811 ya es un congreso, una autoridad ejecutiva que está definido por 3 personas, un secretario, un diputado, y están los cabildos con los vocales. En el caso de la de 1812, ¿ya? Hay un sistema representativo en donde se busca la voluntad expresada bajo la Constitución. O sea, si la voluntad de la Constitución, digamos, no cumple todo, el pueblo puede seguir exigiendo, digamos, el cumplimiento de otras cosas. O sea, no es limitante. ¿Mm? O sea, el poder que le entrega a la visión del pueblo de Chile, don José Miguel Carrera, es, yo creo, bastante diferente, digamos, a lo que incluso podría ser el día de hoy. Bueno, se habla también del Congreso, de los poderes del Estado. Se estipulan, digamos, concretamente 4 artículos para mencionar a la forma de trabajo del Senado, ¿ya? Y este Senado también tenía que tener representantes. O sea, el sistema representativo, como hemos visto en las otras constituciones, sobre todo en la americana, ¿cierto? Se concreta al existir 2 personas de Concepción, 3 personas de Santiago y 2 de Coquimbo. O sea, el centro, el norte y el sur. ¿Mm? También se puede apreciar, digamos, la forma y la mirada que se tenía con respecto a los cabildos. Esta es una figura histórica española de larga data que, digamos, es muy interesante porque, o sea, aquí se mantiene, o sea, el escucharse, el conversar, el que distintas personas puedan opinar del cómo gobernarse, él la mantiene. Bueno, ambas dos tipifican algunos delitos. La de 1811, en artículo 12, denomina el artículo de la alta traición y le da una pena, la pena de muerte. Cosa que en China sigue vigente, ¿eh? Hoy día, para los altos cargos públicos. En el artículo 6 de la de 1812, el artículo 7, el 15, el 18, el 19, el 20 y el 21, también se especifica distintas formas de leyes, pero también hace una vista bastante humana con respecto a la situación. Por ejemplo, está penado el crimen de lesa patria del gobernante, ¿ya? Se habla de los reos de Estado, se habla del crimen contra el Estado, se habla también del derecho a ser juzgado ante la ley, ¿ya? Nadie puede ser apresado sin prueba, nadie podrá ser incomodado después de su confesión, y las cárceles también serán lugares cómodos. O sea, aquí de tortura, bajo la mirada de José Miguel Carrera, tampoco había. O sea, era una mirada muy justa, ¿no? También se habla de una ley particular que la menciona Estados Unidos sobre todo, o la Constitución de Estados Unidos, que es la libertad legal de la prensa, o mejor dicho, de la imprenta, perdón, y que en el fondo da garantía a que la gente opine. Bueno, sobre el gasto, en 1811 hay una mirada de gasto, se estipulan, digamos, cuotas y se hablan de números. En la de 1812 no, ¿cierto? Pero sí se exige algo, se exige un balance semestral de gastos de lo que haga el gobierno, semestral, ¿ya? Balance de entrada y salida. Sobre el tema de la salud, en la de 1811, no se habla nada. En la de 1812 se le deja como también un condicionante ante el actuar de la República. O sea, la salud de los chilenos está primero. ¿Mm? Eso es muy atingente al día de hoy, ¿no? Bueno, lo que es la potestad, ¿ya? La potestad del Estado, o en este caso en 1811, se podría enmarcar en aspectos legales de las relaciones exteriores, la hacienda, que es en el fondo el manejo de los recursos, y la guerra, ¿ya?
la potestad en 1812 es la del pueblo de Chile. Bueno, los plazos que ambas dos estipulan, una en el fondo, la primera, digamos, se sabe que es provisoria y que busca generar las condiciones para generar una nueva y definitiva. Y la de 1812, si bien es provisoria, también busca consolidar un modelo actual. ¿Y por qué? Porque en el fondo don José Miguel Carrera también sabía, y el grupo, que los cambios que se estaban sucediendo en Europa tarde o temprano iban a reclamar a Chile o este territorio a esa zona. Por lo tanto, hacer una cobertura política previa a la militar es un pensamiento estratégico magnánimo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, este golpe militar que se produce en 1812 y esta constitución que surge en ella y que después se ejerce y se ejecuta, si bien puede sonar como algo un poco dictatorial a la luz de hoy, creo que entendiendo, digamos, la mirada militar, los cortos plazos que se tejían y la falta de organización justificaron, digamos, ese actuar de don José. Quedan 8 minutos. Yo la verdad es que tenía muchos más temas para conversar. También quiero comentarles que este análisis no termina acá. Este es un análisis que creo debe ser una piedra angular, porque de aquí en adelante también Chile va a estar en cambios de ese estilo. Nuestra mirada, digamos, histórica también tiene que ir un poquito más allá, tiene que ir al fundamento, ¿cierto?, de nuestra sociedad. Chile es, fue y será un país libre, soberano, y estas personas que ejecutaron estos dos actos constitutivos, ¿cierto?, lo tenían muy claro, ¿ya? Y también tenían claro que en el fondo había que luchar por la libertad. Yo creo que en ese aspecto, para mí en el fondo, es el gran rescate que yo puedo hacer de la figura política, ¿cierto?, de don José Miguel Carrera. Este documento, el de 1812, en el fondo representa también una mirada, diría que con un pensamiento estratégico que logra tomar lo mejor de la Constitución de Cádiz, lo mejor de la Constitución de Estados Unidos, y la pone a disposición del pueblo de Chile. Y obviamente también escucha a los distintos segmentos, tanto de Coquimbo, ¿cierto?, de influencia en ese minuto, Concepción y Santiago, y por lo tanto se logra establecer algo que tiene una convocatoria inmensa para esos años, digamos. Pensando que Chile más o menos aproximadamente en esas fechas eran no más de 100.000, 110.000 personas, ¿ya?, que fue justamente la cantidad de personas con la que él luchó en España. Las tropas de Napoleón fueron aproximadamente 150.000 personas. Dicho eso, yo les quiero agradecer el tiempo. También si he omitido algunos temas, digamos, yo no acostumbro a dar charla en este estilo, digamos, ni menos de carácter histórico. Si bien me gusta la historia, debo reconocer que también me falta harto y estoy en eso. Pero también quiero agradecer al Instituto Histórico la posibilidad de poder plantear este tema, dárselo a conocer y generar un punto de partida, digamos, ¿cierto?, a las conversaciones que vienen en Chile con respecto a nuestros cambios. Y también, y con esta mirada última, ya cerrando ya, les quiero hacer presente primero que, bueno, todas las preguntas que estoy viendo se las voy a responder una por una, no en este minuto, pero las vamos a responder. Que tengo una presentación que no alcancé a proyectar, que se las voy a hacer llegar al grupo al menos que estuvo viendo la presentación. No quiero que sea pública tampoco, quiero que sea para las personas que estuvimos acá. Y recordar esto, yo hoy día cuando veo, digamos, una Plaza Italia y también cantos unificados, digamos, y en donde muchos de ellos gritan el pueblo unido jamás será vencido, yo le agregaría el pueblo de Chile, pero también en vez de usar poleras, digamos, del Che Guevara, trataría de mirar quién puso ese título en la historia de Chile y por qué lo puso. Eso. Así que, bueno,
un gran abrazo. A mí me emocionan estos temas. Soy un apasionado de la historia de Chile y en el fondo también entiendo que la justicia histórica se está haciendo. Todas las personas que revisamos de alguna u otra manera la historia, la hacemos porque estamos buscando la verdad. Y esa verdad ha sido tapada. Esa verdad está hoy día cada vez más difícil de encontrar. Pero también sé que hay fisuras. Y donde está la oscuridad, también está la luz. Así que eso. Muchas gracias. Y agradezco nuevamente la atención. Y cualquier cosa podemos conversar y nos comunicamos por medio del instituto. Muchas gracias.